Y yo quiero que usted celebre con su hermano la victoria aplastante, hermano. Aleluya, yo no sé cuántos celebraron cuando su equipo ganó algún torneo. Usted quizás se quedó sin voz celebrando. Usted quizás se quedó sin voz celebrando. Pero la victoria en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores es nuestra. En Él somos más que vencedores. Dice la Escritura que por medio de Él que nos amó, aleluya, hay victoria. Dígale a su hermano, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, la noticia del cielo es que hay victoria. Bendiga a su hermano y dígale, hay victoria en el nombre de Jesús. Voltéese a la derecha y voltéese a la izquierda. La gente más linda se reúne aquí en la casa para adorar a Dios. Y declárele a su hermano, aunque usted no sepa la situación, hay victoria en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y aprovecha a saludar a su hermano, a decirle que bien te ves. Te ves mejor que ayer, o te ves mejor que el domingo. Y mañana va a ser mejor, aleluya. Bendiga a su hermano. No sé si tenemos en medio nuestro alguna persona por primera vez, queremos saludarlo. ¿Habrá alguien por primera vez? Levante su manita, porque queremos gozarnos con su visita, con su presencia. Amén. Le voy a dar veneno, pero ya bendijo al hermano que está a su lado. Dígale qué bueno verte de nuevo. Amén. Y recuerde siempre, los campos están blancos para la siega, dijo Jesús. Así que siempre es importante invitar a alguien a la casa del Señor. Tenemos miles de lugares que vamos, ¿verdad? Durante la semana. Y un momentito que saquemos para compartir una invitación. No tiene que ser elocuente, no tiene que ir al instituto, ni tener doctorado, ni maestría, ni nada de eso. Lo único que usted necesita es tener a Jesús en el corazón y lo tiene. Así que comparta con alguien la buena noticia de que en la casa del Señor siempre hay bendición. Amén, para que puedan llegar acá y gozarse. Amén, así que todavía está a tiempo para que pueda invitar a alguien para el viernes, porque los viernes son de Generación Antorchas. Y ellos se gozan en la presencia del Señor todos los viernes, y todo el que tenga el espíritu joven también. Así que haga lo propio, venga el viernes, va a haber una bendición acá en la casa del Señor. Y el viernes creo que hay una reunión de los matrimonios, ¿verdad? Para los que van a hacer votos de renovación de voto, exacto, va a haber una reunión el viernes a las 7:30 en Ágape, en el Salón Ágape que está por allí. Y todo el que va a renovar sus votos, por favor, comparta los nombres con nuestra hermana Cintia, porque hay que apuntarse, los nombres suyos y de la pareja, amén. Y toda la información para las bodas múltiples que va a ser el 27 de noviembre, domingo 27 de noviembre, que aquí va a haber una fiesta, amén. Toda esa información para las bodas múltiples, renovación de votos, es con nuestros hermanos Cintia y Dandy. Ellos le van a apuntar, usted tiene que apuntarse para que ellos le den la información. Todavía está a tiempo para todos los asuntos que son de registro demográfico, que es lo que el gobierno nos exige para que usted pueda celebrar su matrimonio y que quede inscrito y todo el asunto, que sea legal. Hay unos documentos que nosotros no los podemos producir, los produce el gobierno, y unos sellos que usted tiene que comprar para el gobierno, unos laboratorios que usted lo tiene que hacer allí. Cuando tengamos laboratorio, tengamos hospital, tengamos todas esas cosas, pues lo hacemos todo acá. Pero hay una parte que hay que hacerla con el gobierno, amén. Así que esa información ellos la tienen con las fechas y todo está ahí. Así que comuníquese con ellos. Y el jueves de Acción de Gracias, que creo que es 25 por ahí tenemos el anuncio, va a estar con nosotros, 23, va a estar con nosotros Noemí Luz, 24, vamos a restar 23, no, 24. A las 10 de la mañana va a ser nuestra celebración de ese día. Usted deja todos los asuntos haciendo en su casa y usted viene aquí a darle primado a Dios, como todos los días de Acción de Gracia. Nos reunimos porque es un día muy significativo, muy especial. Todos los días damos gracias porque cuando nos levantamos agradecemos por la vida que Dios nos regala, pero ese día venimos con mucha celebración en el corazón porque Dios nos ha permitido llegar hasta noviembre, amén. Así que también otras bendiciones, y le pedimos por favor que pida el sobre que se hizo para ese propósito, porque en él usted va a poner sus peticiones y usted las va a traer y va a decirle al Espíritu Santo, sobre todo,
¿cómo tú quieres que yo te honre, Espíritu Santo? Y traiga una ofrenda de acción de gracia, como el Espíritu de Dios ponga en su corazón para celebrar por la vida, por las peticiones, por las cancelaciones de deuda. Usted póngale nombre, pero traiga esa semilla y tráigala aquí. Hacemos un acto hermoso de dedicación y va a ser un tiempo extraordinario el que vamos a pasar aquí. Y este sábado, para el que no se ha apuntado, está a tiempo para ir a Israel con los pastores, celebrando 40, amén, crucero para Israel. Y también Israel, o sea, hay tierra y mar. Así, mire qué chévere, como esos platitos que a usted le gusta, pero esta vez visitando Israel y un crucero de 7 días precioso. La segunda reunión va a ser este próximo sábado a las 10 de la mañana, va a ser en el Salón Ágape. Así que venga, por fe venga, pero venga físico, con la fe de que va a estar en ese crucero, reciba la información, reciba todos los pormenores para que usted pueda integrarse. Todavía está a tiempo para estar en ese viaje que es el año próximo, en octubre, así que puede romper el cochinito y estar allí. Amén. Y el miércoles próximo tenemos tabernáculo en la mañana, va a estar con nosotros Mildred, ¿qué dice allí el apellido? Carrero, amén, de 9 a 11 todos los miércoles tenemos tabernáculo, amén, así que venga y sea bendecido y edificado. Y en diciembre tenemos un evento extraordinario. Usted sabe que nosotros celebramos por todo lo alto la Navidad es Cristo, y el 23, el día 23, viernes, tenemos una cantata. Todos los ministerios de la casa se unen para adorar al Señor, se llama Alabanzas al Rey. Es un especial de Navidad y lo vamos a hacer ese día 23 porque el domingo 25 es domingo, día de Navidad, para que usted pueda tener ese tiempo con su familia y allá en su casa hacer celebración y demás. Vamos a hacer un servicio de celebración especial el día 23. Y el 28, miércoles, recibimos el 2023 aquí en la casa, miércoles. A las 7:30 de la noche vamos a tener recuento, vamos a tener todas esas cosas que hemos celebrado este año. Vamos a tener a Miki Molero, Lindsay López, vamos a tener a nuestros pastores en una palabra. Va a ser una noche especial. Vamos a despedir el año por adelantado, porque el día 1 de enero, que es domingo, no vamos a tener reunión. Así que vamos a tener todas estas celebraciones en diciembre y recibimos el año 2023 con una tremenda alegría, pero desde antes. Lo vamos a celebrar el 28, 29, 30, 21, todos esos días. Amén. Así que esos son los anuncios más importantes. ¿Quién está ahí? Arranque navideño. Otro arranque más. Han arrancado como 3 veces. Está bueno, pero está bueno porque la Navidad es una época tan hermosa. Y el miércoles 16 de noviembre, eso es en la noche, arranque navideño en la senda antigua con el pastor Rafa Morales. Va a haber, dice ahí, celebración, sorpresa, sé que van a regalar algo y exaltación al Rey. Pero va a ser un tiempo hermoso. Invite a alguien, no venga solito a la casa del Señor, vamos a celebrar. Amén. Sean todos bendecidos, nuestro apóstol con nosotros. Arranque. Bendiciones, amados, qué bueno estar en la casa del Señor. Damos gracias al Padre por el privilegio, pero yo no sé por qué uno se sienta ahí otro acá. Bendito sea Dios. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Traigo saludos de nuestros pastores allá en San Antonio, Texas. Verdaderamente fueron unos días hermosos. Graduamos 14 personas, ya mismo les vamos a mostrar. Pero sobre todo hoy celebramos a Cristo. Tenemos a nuestra querida amiga, hermana Yadira Coradín. Amén, que amo. Yo dije, no, tú vienes para acá, olvídate. Aleluya. Bueno, ahí les vamos a mostrar. Esa es la iglesia, casa de alabanza, que pastorean el pastor Edwin Rivera y Maribel Seda. Mire qué bonito. Todos esos que están ahí son pastores. El lunes fueron 95 pastores. Todos son pastores, ministrados. Me acompañó la hermana Lucy Allende, yo fui escudera de Lucy. Amén. Así que, y ese varón, déjamelo ahí un momentito ponchadito. En el 2013 yo estuve en la iglesia del pastor que está en San Antonio. Dios mío, John Hagee. Y ellos estuvieron allí. Y en el 2013 el Señor le dio una palabra a ese varón
que las arterias de su corazón Dios las limpiaba. Pues el lunes estuvieron allí, me dieron testimonio, yo no me acordaba porque imagínate, desde el 2013. Y mírela a ella, la expresión del rostro de ella, porque el Señor volvió y lo miró y le reafirmó, tus arterias están limpias, tu corazón está sano. Y él así mismo cayó en descanso y ella llorando me dijo en el 2013, él se iba a morir y Dios lo sanó. Y para testimonio, en el 2022 vuelvo a verlo y no me acuerdo, pero Dios se acordó, gloria a Dios. Adelante, continúa la foto. La hermana alta que está allá, que está limpiándose las lágrimas, es la pastora hispana de esa iglesia. ¿Cómo es que se llama la iglesia de él? La de John Hagee. Bueno, después me acuerdo. Pero ella es la hermanita alta y ella era escudera. Fue mi escudera, es puertorriqueña. Y el Señor le dio una palabra y hoy día ella es la pastora del pueblo hispano de esa congregación y ya están celebrando reuniones dentro del templo para la gloria del Señor. Ahí esa se llama Cornerstone. Ellos tienen un misterio precioso. Y esa pastora que estoy orando anterior se llama Wanda, es tocaya. Y esos son ella. Adelante. Entonces la próxima foto, esa es mi amiga Miriam Chipateco y Luis. Ella me llevó la primera vez a San Antonio en el año 98, 99. Ahí estamos orando por los pastores. Ahí está un grupo de pastores, ya algunos se habían ido. Estábamos allí, estuvimos, ahí está. Esos son los pastores, Maribel y Edwin. Sí, la llevamos a ella, ya quería ir a ese lugar, es una cosa tremenda, pero ya saben. Y ahí estamos ministrando. No sé si se puede ver el video, hay un videíto que me enviaron, no sé, aunque se vea un poquito mal, no sé si se puede ver, pero gente que tiene hambre de Dios, hermano, porque eso pusieron una demanda poderosa y Dios se glorificó. Levante su manita y dile gracias al Señor. Gracias por permitirnos hacer, ¿verdad? El trabajo del Señor no es fácil, es lejos, agotador, pero estamos en victoria. Mañana en el Teatro Tapia hay que comprar un boleto, obviamente, porque es una producción extraordinaria. Van a estar entregando el premio galardones. Estamos nominados, Leo está nominado, René y yo tenemos que cantar, alaba. Y ahí estamos. Ayer estaban en eso. Ahí está René González, siempre contento. Mire Yadira ahí, bien bella. A Yadira le van a celebrar 30 años de trayectoria musical. Qué lindo, ¿verdad? Así que nos sentimos contentos. Ahí mañana el que desee ir en el Teatro Tapia, ahí usted puede adquirir su boleto, es muy económico, pero miren todos los que van a estar ahí, va a estar bien bonito, hay una producción muy bonita. Es la primera vez que se celebra ese tipo de actividad acá y damos gracias a Dios porque esos son incentivos. Y va a estar también nuestro pastor de Nueva York, Pastor Luis Avilés, también se le va a estar otorgando un premio. Bueno, estamos bien contentos. Y por ahí ya viene una música de Navidad prontito, estamos trabajando en eso, ¿verdad, David? Alaba, él es el del video, gloria a Dios. Mire, hermano, yo estoy feliz con lo de los jóvenes, miren eso. 100 por 35, ellos tienen más hambre que los grandes. Yo tengo una noticia, si o se ponen las pilas los grandes, yo no sé qué va a pasar, porque el Señor me reveló a mí ayer, mientras yo estaba meditando, y decía, Señor, hay un movimiento de jóvenes. Me dijeron que en San Antonio los jóvenes de todas las congregaciones se unen y toman las calles y oran en las plazas y hay un movimiento precioso. Pero yo me resisto a creer que los que tienen 40 años, 50 años, 60 años no sean jóvenes todavía. Dani, David, te amo, tu esposita, que bueno. ¿Cómo que? Tienen que tener pasión. Y el Señor me dijo, hermano, esto es fuerte lo que le voy a decir. ¿Quién sacó a Ananías y Zafira cuando cayeron muertos al mentir al Espíritu Santo?
¿Quiénes fueron? Buscaron los jóvenes y sacan los muertos para afuera. Más vale que usted sea de los jóvenes, ¿sabe? Fuerte palabra, pero poderosa, amén. Y estamos contentos porque el 26 vamos a estar con todos los ministerios de evangelismo, con la orquesta La Senda Antigua, a las 3:30 de la tarde en el Residencial Barbosa. Nosotros, esa es nuestra naturaleza evangelística. Yo amo el evangelismo. Esta casa es evangelista. Era el 19 y lo pasamos para el 26. Es en el Vigilio Dávila, más grande, en la cancha, ¿verdad? Y ellos están en la expectativa de que lleguemos allí. Yo le voy a pedir a todos, ¿verdad?, que respaldemos primero en oración. Desde ya estemos orando por este impacto de Dios. Ya muchas iglesias no quieren evangelizar, pero esta casa evangeliza. Porque sembramos en un lugar y Dios nos da cosecha de otro. Así es, pero seguimos sembrando, llevando la palabra. Y vamos a estar todos allá. Yo voy a estar cantando con la orquesta. Vamos a evangelizar, van todos los ministerios. Vamos a bendecir a Vigilio Dávila. Yo recuerdo la última vez que estuvimos allí, que fue de gran bendición. Y este año pues volvemos a bendecir en el fin de semana de Acción de Gracia. Como usted nota, el 25 no vamos a tener servicio. Y muchos hermanos dicen, y se queda en su casa. Sí. Pues esta vez nos quedamos todos, ¿sabe? Y vamos a celebrar el 23. Sí, porque los hermanos son de, no va a haber culto, pero ellos hacen la fiesta por allá y dejan uno rollado, tú sabes. Yo como vengo, esta es mi felicidad. Y el día 1 del año, alaba, pues también se queda fiestando, porque el 31 usted despide con su familia y tampoco alaba. Entonces, que vaya la pastora, no, ahora me quedo yo también. Gloria a Dios, a su nombre. Qué bueno es el Señor, estamos contentos. David, estamos contentos. Orlando Vuelta está en franca mejoría. Todos los días estamos pendientes y estamos bien contentos. Les realizaron todas las operaciones y ahora, ¿verdad?, ya está, sigue mejorando y la gloria es para el Señor. Yo creo que Dios le ha dado una gran oportunidad de vida. Yo quiero que usted sepa que usted no está aquí por casualidad. Y usted fue impulsado por el Espíritu Santo a estar en la casa. Porque vivimos un tiempo donde el Espíritu Santo quiere obrar de manera sobrenatural. Pero Dios no se va a mover donde no es convocado. Nosotros nos hemos reunido y muchas veces decimos, ¿dónde están los que vienen los domingos? Bendecimos los de los domingos, pero los de los miércoles también Dios bendice. Esta mañana predicó la pastora Mayra Hernández, bien bello, en el tabernáculo. Y esta noche, mientras yo veía a mis jóvenes, wow, Junior, qué lindo cantan, igual que tú, mi santo. Estamos contentos de lo que Dios está haciendo con esta juventud. Pero el Señor me decía que debemos aprender a amar la manifestación del Espíritu Santo y anhelarla. Y mira lo que dice Mateo 18, verso 18. Aleluya. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué se necesita para atar y desatar? Solo creer. Solo creer. Dios usa la voz de los hombres, y al decir hombre me refiero también a la mujer, para establecer su reino, para atar y desatar. Nos ha dado la orden a nosotros. Esto es Jesús hablando. Todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Oh, gloria a Dios. Y todo lo que desatemos en la tierra será donde desatado. Hermano, esto es el texto bíblico lo dice así. Pero el verso 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Dice, cualquier cosa que pidieren. Dígale que está a tu lado, cualquier cosa. Aleluya. Profundice en esa palabra, medite sobre esa palabra. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Es tiempo de llamar las cosas que no son como si fueran. Es tiempo de establecer, aleluya, su reino. ¿Cómo? A través de lo que creemos. Dice la Biblia: otra vez os digo que si dos se pusieren de acuerdo. El problema es que la gente no viene en acuerdo.
Hay que estar en acuerdo cuando venimos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, no lo pensaban, lo decían, lo declaraban, lo argumentaban, se ponían en acuerdo. Yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a declarar la grandeza del Señor, yo vengo, aleluya, a gozarme. A la casa de Jehová iremos. Y sigue diciendo: si se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el que habla sabe de qué habla. Pero luego dice, depende de la multitud. No, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿dónde? ¿En qué forma? En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a estar de pie y vamos a orar y vamos a presentar a la Florida, que está amenazada por un huracán, y orar también por Tonosí, que hay unas inundaciones serias, aunque ahí cada rato que llueve eso se mete el río, pero vamos a orar. Se está desestabilizando la tierra está gimiendo. La Biblia dice que la tierra gime esperando que se manifieste alguien. ¿Quién es? Tú y yo. Comencemos a detener y a paralizar toda obra del enemigo, porque la gente dice, esto es cumplimiento. Sí es cumplimiento, hermano. Claro que sí, que las cosas se van a poner peor, como decía un hermano de México, peor. Pero mientras tú y yo estemos en la tierra, luz somos en medio de las tinieblas, sal somos de la tierra. Eso tiene que tener un valor. El valor es ese que acabo de descubrirle, que acabo de leerle. Mateo, aleluya, 18:18, aleluya. 2 que aten en la tierra se atan en el cielo. 2 que desaten en la tierra se desatan en el cielo. 2 que se pongan de acuerdo en la tierra, algo sucede. Hay respuesta de Dios. Alguien tiene que creerlo conmigo en esta hora. Por eso cuando estuve ahora en San Antonio, en la iglesia de los pastores, yo vi unos pastoral que llegó con un hambre de Dios. Yo dije, esta gente vino, yo sentía como me alaban. Yo dije, wow. Y no me pusieron los que se graduaron. ¿Será que no se los puse? Pero se graduaron 14 hermanos. Precioso. La palabra que Dios habló aquí el domingo, profética, y la que me habló allá en Kansas, ya lo vi cumplido. La extensión de casa en San Antonio. Hermano, Dios es fiel. Dios nunca va a detener su promesa. Alguna gente cree que Dios habla por hablar. Dios no habla por hablar. Cuando Dios te hable, espera, porque lo que Él dijo viene. Oh, gloria a Dios. Yo creo que llegó la hora de nosotros atraer la bendición de Dios, llamar las cosas de Dios y afirmarlas. Oh, gloria al Señor. Yo creo que hay algo que se está acumulando para los hijos de Dios. Yo creo que hay unos depósitos de Dios que se están acumulando para ser derramados para aquellos que están esperando. Porque dice, los que esperan ¿en quién? Pero hay gente que ya no espera nada, están como rendidos, como que así. No, esa no es la actitud. La actitud es que en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Algo grande viene, yo lo creo. Dios está a punto de desatar algo grande. Aleluya. Señor y Padre eterno, en el poder del acuerdo, cubrimos a ese estado de la Florida, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea mínimo o cero el daño que ese viento quiere hacer. Señor, le ordenamos a Nicole que cese sus vientos, que cese la lluvia, que no haya daño ni pérdidas humanas en el nombre de Jesús, Señor. Al igual, Padre, toda esta desestabilización en mi país, hemos orado y creído. Hay un cese y desista de la criminalidad, de los homicidios, de los accidentes, de las inundaciones. Oh, Señor, todo el mal que ha querido venir sobre la tierra. Hay unos hijos que se manifiestan. Hay unos hijos que se manifiestan. Hay unos hijos que tienen poder y autoridad para desatar y para atar. ¡Ey, rabaseca basaya! Vamos, habla la boca con ánimo. Créale a Dios. Desautorice todo plan del infierno en el nombre de Jesús, en contra de la niñez, en contra de los jóvenes, en contra de la familia, en el nombre de Jesús. Ahora mismo enviamos tu palabra a Tonosí y todos esos sectores, Señor, que se inundan. Padre, pon tú el dique.
Pon tú el dique, que cese las inundaciones. Hay una palabra que dice que viene lluvia, pero nosotros creemos que no es lluvia física ni natural. Es una lluvia de bendición. Es una lluvia de bendición. Es una lluvia de riqueza, de salud. Oh, gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, y nos preparamos para honrarte. Para honrarte, Señor, porque ¿a quién te tenemos sino a ti en los cielos? Y manso tu yalai kinama. Sacude, Señor, la indiferencia. Quita toda indiferencia, toda conformidad de un pueblo. Despierta el hambre y sed por ti. Por eso el maná no se podía amontonar. Las bendiciones no se pueden amontonar. Hay que buscarla todos los días, todos los días, todos los días. Y mansotia manche que te bequeya. O remendilia mamá sola ya. En la maná bajaba todos los días. El pueblo tenía que salir a buscarlo, pero no lo podían amontonar porque se dañaba. Oh Dios, nosotros vinimos hoy a buscar tu rostro. Vinimos a adorarte porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Gracias por el pueblo que está conectado. Gracias por los que no pudieron llegar pero se conectan. Gracias por el pueblo presente. Padre, premia todo esfuerzo. Trae consolación a los que están de luto. Padre, la familia, Pastor Edgardo. Señor, trae consolación a toda la familia ante la pérdida de ese sobrino. Oh Dios mío, a la familia de nuestra hermana también, Señor, que perdió su hermano. Oh Dios mío, síguete glorificando. Pon tu mano y te presento este momento de adoración a través de las ofrendas. Viene bendición. Los dromedarios están haciendo ruido. Hay camellos cargados que tienen el nombre de cada uno de los que aquí estamos. Porque tu palabra declara y dice, yo lo creo, que tú honras a los que te honran. No es por accidente que va a llegar la bendición. Es direccional que llega la bendición. Es a propósito que llega la bendición. Aleluya. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Y en el poder del acuerdo que dice la iglesia. Amén. Dígale antes de pasar, prepárate para lo que viene. Pero dígalo como que sí, que sí. Porque viene, David, prepárate, prepárate, prepárate. Que prepárense, pueblo, porque Dios sabe bendecir. Pasemos y adoremos al Señor. Felicidades, Ivonne, te amamos. Oh, aleluya. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tú vas conmigo, te eres fiel. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Siempre me sostienes, en cada temor de tu mano voy. Siempre permaneces en la oscuridad, a mi lado vas. Siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes en la oscuridad. Siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes. Oh,
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Decláralo. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Levanta su manita y dele gracias al Señor. Hoy hay un banquete, ya comenzó a derramarse esa bendición. Y para mí es un gran honor. Primero, gracias, jóvenes. Están ungidos, están bendecidos y yo estoy feliz. Qué bueno, ¿verdad? Ver a nuestros jóvenes y apoyarlos siempre. Para mí, esta mujer de Dios por tantos años, ella lleva 30, yo cumplo 40 y santo. Pero cada uno, ¿verdad? En donde Dios le ha puesto de bendición, y tenerla para mí siempre es un honor. Y qué bueno que aceptó estar con nosotros esta noche, aunque mañana va a ser homenajeada, gloria a Dios, pero hoy celebra con nosotros también. Así que yo pido un fuerte aplauso para una mujer íntegra, una mujer de Dios, que sus canciones, sus alabanzas nos han edificado, nos han bendecido. Su nombre, Yadira Coradín. Déselo fuerte al Rey, aleluya. Hay presencia de Dios. Levanta tu mano y donde estás. Y simplemente dile gracias, gracias, gracias. Aleluya, para mí es un privilegio de parte del Señor poder estar aquí una vez más en la senda. Saludo con mucho respeto, mucho cariño a la pastora Wanda, pastor Pablo, amén, gloria al Señor, pastora Elizabeth, y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, aleluya, a las naciones. Reciba un abrazo aquí desde Puerto Rico, Toa Alta, la senda antigua, aleluya. Denle un grito de victoria, aleluya. A su nombre sea la gloria, gloria al Señor. Me gozo en poder estar aquí. Y si algo podemos decir en esta noche, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si estamos de pie todavía después de 30, 40 años, es simple, sencillamente por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que nos gozamos en esta noche, le damos gloria a Dios por este privilegio. Les traigo saludos de mi esposo Rafael. Créame que él anhela estar aquí conmigo, gloria al Señor. Pero por su trabajo se le hace imposible. Y créame que nadie lo siente más que yo. Porque después de 40 años de casado, alaba. Si son 30 de ministerio y 40 de casados por la gracia del Señor. Con 14 producciones. Que aunque Dios no nos ha dado hijos biológicos, para mí esos son mis hijos. Porque al igual que papá y mamá tendrán que dar cuenta a Dios por sus hijos, nosotros como hijos de Dios tendremos que dar cuenta a Dios por lo que Dios ha puesto en nuestras manos, amén. Así que en esta noche, aunque Rafa no está, pero está Carmen Yeli y los muchachos que me van a ayudar en el sonido, gloria al Señor. Porque de tecnología yo no sé nada. Eso brega mi esposo, gloria al Señor. Lo mío es adorar al Rey, aleluya. Y son más de 30 porque comencé a adorar al Señor cuando tenía 9 añitos. Con mi guitarra comencé a adorar al Señor, aleluya, en el patio, como uno dice, hasta que Dios pues abrió la puerta para ir a las naciones, proclamando que Jesucristo es el Señor, que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto, amén. ¿Cuántos lo están esperando? Aleluya. Así que tenemos que seguir hacia adelante, no importando. Decía nuestro hermano Pablo, no importando, sea en escasez, sea en abundancia, yo he aprendido a contentarme, aleluya, cualquiera que sea mi situación. Es decir, que en las buenas y en las malas tenemos que estar contentos. Si hay que comer y no hay que comer, tenemos que estar contentos. ¿Sabe por qué? Porque Él es que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, aleluya.
Yo quiero alabar a Dios en esta noche y agradezco a la pastora Wanda que me haya invitado, gloria al Señor, para estar aquí. Ya el viernes pues me regreso. Yo siempre digo no porque hablo como que Rafael está conmigo. Nos regresamos a Texas, gloria al Señor. Pero mañana doy gloria a Dios por este reconocimiento que van a hacer a nuestro ministerio. Podemos decir Ebenecer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y rápidamente quiero alabar al Señor con algunas de esas alabanzas que tú has hecho de tus favoritas y que no podemos dejar de cantar para la gloria del Señor. Dice así: dile, Señor, háblame a través de la alabanza en esta noche. Santo, santo, santo. Porque aunque yo no te conozco, el Espíritu Santo te conoce. Dile, otro día más yo quiero estar contigo. Oh, gloria a Dios. Otro día más quiero estar contigo. Te quiero conocer, Señor. Quiero ser tu amigo. Escudriñame, yes. Dime qué hay adentro de mi corazón, pues me falta aliento. Hoy me abandonan los deseos de luchar. Díselo, te necesito ya. Oh, ayúdame a llegar, Señor. Yo te suplico, levanta tu voz conmigo, iglesia, y visito tu cruz día a día, Señor. Quizás te has ofendido, quizás estás herido. Te quisiera tener muy adentro de mí. Te quisiera abrazar y contigo llorar. Tú me entiendes, Señor. Dile, alma mía, alaba a Jehová. A ver dónde está la gente agradecida de Dios en esta noche. Porque Dios ha sido bueno, bueno, bueno. Aleluya. Mi alma te bendice, oh Dios. ¿Por qué? Porque eres tan bueno conmigo y contigo, y contigo y contigo. Tu sangre fluye por mi ser, y tu amor, gracias Jesús, me ha llenado a mí. ¿A cuánto ese amor le ha llenado? ¿Verdad que sí? Oh Dios, si puedes, por favor, dile, no sueltes tu mano. No sueltes tu mano de mi mano. Alabanza. Caminar contigo para mí es mejor, aleluya, que vivir. Yes. Es mejor que vivir. Mi corazón sabe que eres mi todo. Sencillamente, Dios, dilo conmigo, eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo. Eres mi todo. Oh, levanta tu mano y dale gloria. Porque Él es el todo de tu vida. Él es el Dios que te sostiene. Él es el Dios que te levanta, iglesia, y te dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy aquel que va guardando tus caminos. Óyelo, pueblo, que di mi vida, no importando el padecer. Es mi deseo que solo sientas mi alivio. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Y Él te dice, yo soy Jesús, y tu mano yo sostendré. Oh, gloria a Dios. Yo soy aquel que va guardando todos tus caminos. Que di mi vida,
soportando el padecer. Es mi deseo que solo sientas mi alivio. Siéntelo, siéntelo. Y Él te dice: yo soy Jesús, y tu mano yo sostendré. Tu mano yo sostendré. Oh, dale gloria, aleluya. Porque cuando estás a puerta cerrada donde no hay nadie, ahí está el Señor para levantarte. Aleluya. He llorado mares interminables, sumida en el quebranto en horas de dolor, donde nadie alcanza a mirarme. Me miran tus ojos, mi amado Señor. Cuando me encuentro a puerta cerrada, se interrumpe el silencio con mi clamor. Te cuento las penas de mi alma, Señor, y no tardas en darme consolación. En tu presencia vas llenándome de nuevo. Al enjugar mi llanto veo todo más claro, porque tú me has levantado, porque tú me has levantado. Yes. Y tú me levantas, decláralo en esta noche. Tú me levantas, tú me sostienes, levantas mis manos, unges mi cabeza, y a pesar de todo, tú me levantas. Él te levanta, tú me levantas, tú me sostienes, levantas mis manos, unges mi cabeza, y a pesar de todo puedo seguir. Yo puedo seguir, yo puedo seguir. Tú puedes seguir, tú puedes, tú puedes, tú puedes seguir en el nombre de Jesús. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh, Él es el Dios que nos defiende, iglesia. Aleluya. Si te ha ganado el dolor, si se agotaron tus defensas, si la esperanza hizo maletas y se marchó. Oye, si cada vez que te levantas, óyelo iglesia, óyelo pastora, alguien te hiere por la espalda, si tus rodillas se paralizan ante la aflicción, escucha, aleluya, levanta tan solo tu mirada y tu voz, porque hay alguien que guarda tu esperanza, alabanza, dentro de su corazón. Él restaurará lo que han quebrado en tu interior. Óyelo, pueblo, y Él te levanta. Él te levanta, Él te levanta. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe de aflicción. Él es tu comienzo. Y Él es tu defensor. Dale gloria, dale un aplauso. Jehová peleará por vosotros y estaremos tranquilos, 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 tranquilos. A su nombre gloria, santo. Y Él es el ejemplo del amor. ¿A cuántos Dios ha hecho olvidar, amar y perdonar? La historia de amor se origina en la cruz del Calvario, cuando Cristo enseñó a los hombres ¿a qué? A perdonar. Qué lindo. Fue injuriado y golpeado por ti y por mí, y fue muy maltratado, sentenciado a muerte de cruz, mas al hombre le amó y perdonó. Dale gracias porque te perdonó. Come on. Dios me hizo olvidar las cosas
que me hicieron. ¿A cuánto Dios le echó a olvidar? ¿Verdad que sí? Dios me hizo olvidar. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Dónde está la gente nueva en Cristo en esta noche? Él me dio su amor. Y a ti hoy lo demuestro. Dilo conmigo. Porque Él me hizo olvidar y amar. Qué Dios tan bueno. Alábale porque Él es bueno. Alábale porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y a través de ese sacrificio nos ha dado valor. Por eso tú vales, tú vales, tú vales, tú vales. Vales más que el oro. Vales más que plata. Vales más que perlas preciosas. Vales más que todo. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Nada se compara a la creación de Dios, porque somos imagen de Él. Somos su semejanza. Levanta tu voz, iglesia. Por eso tú vales más, porque Jesús murió por ti. Qué lindo. Por eso tú vales más, porque Cristo te dejó vivir cuando los médicos no te daban esperanza. Tú tienes mucho valor, porque la gracia de Él abunda en ti. Por eso tú vales más, por eso tú vales más, porque Cristo te dio felicidad. Si tú eres feliz, dale un aplauso al Señor. Si Dios te ha hecho feliz, dale ese aplauso fuerte al Rey. Yes. Santo. Somos lumbreras, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque. ¿Con qué? Con la espada, que es la palabra del Señor. Cántalo, iglesia. Somos lumbreras, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. En la batalla vengan luchas, vengan tempestades, se levanta el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera con la espada, que es la palabra del Señor. Y todo lo que Dios hace, lo hace bueno, lo hace perfecto, porque Él es el gran artista. Qué impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Alabanza. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Lindo es, como dice, levanta tu voz, iglesia. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria. Sí, lo mereces hoy.
Dele gloria al que merece gloria. Dele gloria al que merece gloria. Llevo 30 años cantando que yo he visto su gloria. Hoy por su gracia todavía seguimos de pie. Aleluya. Santo. Ha sido difícil este caminar. Señor, sosténme hasta llegar. Dígalo conmigo. Faltan peldaños todavía que escalar. Y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar. No te canses, iglesia, no te rindas. También he llorado y he sentido el dolor, aleluya, de las heridas que dejó un mundo vano de placeres. Fue tu error, mas todo ha pasado, oh, aleluya, y ahora todo va mejor. Yo no puedo negar que lo he visto salvar, que lo he visto sanar al enfermo, desahuciado, y al pobre levantar, aleluya, y también libertad a los hombres que el mundo los tenía atormentado. Levanta tu voz, levanta tu voz. He visto su gloria, caí de rodillas, tuve que adorarle, pues no resistía el poder sobre mí. Él me habló. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te habló? Te dijo te amo, que ni te imaginas. Te amé tanto, tanto, que entregué mi vida por ti en la cruz por amor. Una vez más conmigo. He visto su gloria, caí de rodillas, tuve que adorarle, pues no resistía el poder sobre mí. Él me habló y me dijo te amo, yo te amo, yo te amé tanto, tanto, que entregué mi vida en la cruz y lo hice por amor, por amor, por amor. Déselo fuerte al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Con su permiso, deje tomar agua. Son 20 minutos, pastora. 20 minutos sin parar. ¿Se gozaron? Lo preparamos porque muchas veces me piden las alabanzas y el tiempo y la garganta ya no me da para cantar tantas a la misma vez, al mismo tiempo. Pero lo preparamos con mucho amor, aleluya. Así que lo tenemos disponible a la parte de afuera, a la derecha. La hermana Nancy está allá en la mesa. Y estamos regalando porque estamos en Navidad. Así que con la compra de 2 discos o más, les regalo uno. Y por cierto, ese es el que estoy regalando, 20 minutos, que ha sido de mucha bendición. Pero yo no sé, ahorita anunciaron algo de un arranque navideño. ¿Ese es Rafa Morales? Es que yo no veo bien sin mis ojos, papá. Rafa Morales, ¿dónde está? ¿No vino? Se parece tanto a Rafa Morales. Pero como no tengo mis gafas, posiblemente Rafa Morales me está viendo. Dios te bendiga, siervo, mi amigo de muchos años. Se anunció un arranque navideño, pero la pastora me dijo que podía cantar algo hoy, así que el arranque comienza hoy. Yo les invito a que usted se ponga de pie en esta noche. Porque mire, si Jesús no hubiera nacido, en vano sería nuestra fe y nuestra predicación, aleluya. Por eso cantamos que viva el milagro de la Navidad. Con gozo, dice así, con gozo, esa no es, ahí está, vamos. Y desde ya felicidades, con gozo, vamos. Santo. Aleluya. En el polo norte y en el polo sur voy a celebrar la gloria de su luz. En la Patagonia y en mi vecindad
que viva el milagro. Santo, en el polo norte y en el polo sur voy a celebrar la gloria de su luz. En la Patagonia y en mi vecindad, que viva el milagro de la Navidad. Esta luz nadie puede apagarla, este amor nada puede vencerlo. Es eterno, es eterno. Esta paz nadie puede quitarla, este gozo que llevo por dentro. Es eterno, es eterno. Oh, nació en Belén y va conmigo donde quiera que yo esté. En el polo norte y en el polo sur voy a celebrar la gloria de su luz. En la Patagonia y en mi vecindad, que viva el milagro de la Navidad. Oye, pastora, este cántico no se detiene, viaja del occidente al oriente. Es eterno, es eterno. Es la música que llevo dentro, el acorde de mi sentimiento. Es eterno, es eterno. Oh, nació en Belén y va conmigo donde quiera que yo esté. En el polo norte y en el polo sur voy a celebrar la gloria de su luz. En la Patagonia y en mi vecindad, que viva el milagro. Alaba, en el polo norte y en el polo sur voy a celebrar la gloria de su luz. En la Patagonia y en mi vecindad, que viva el milagro de la Navidad. Que viva Cristo, que viva el Rey. Un grito de victoria. Nació en Belén, nació en Belén, y en donde quiera le cantaré. Nació en Belén, nació en Belén, y para siempre le adoraré. Nació en Belén, nació en Belén, nuestro milagro nació en Belén. Viva conmigo donde quiera, con la mano en el polo. Aleluya. Eso. Que viva Cristo. Alabanza. En el polo norte y en el polo sur voy a celebrar la gloria de su luz. En la Patagonia y en mi vecindad, que viva el milagro de la Navidad. Que viva Cristo, el milagro. Hay que celebrar, aleluya, el milagro. Es la Navidad, qué lindo, el milagro. Oye, vamos a adorar, adórale, aleluya, el milagro. Es la Navidad. Felicidades, amados. Y que la petición de tu corazón, el Señor te la conceda en su voluntad. Que viva Cristo, que viva el Rey, que viva el milagro, que viva la Navidad. Aleluya, dáselo fuerte al Rey, aleluya. Puedes tomarte tu asiento, gloria a Dios. Aleluya. Ya la pastora trajo una palabra, así que yo solamente voy a cantar una más para tener, ¿cómo que es eso? Le canté 20 minutos ahí, pastor Pablo. Oye eso. Santo. Santo, santo, santo. Definitivamente no se puede quedar fuera. Esta alabanza la grabamos 7 años atrás, pastora, lleva este disco, 7. En el 2013 salió Si Algo Hay que Decir. Es mi último bebé de 14 que Dios me ha regalado por su gracia. Y ya no los tengo todos, solamente me quedan 7 de los 14. Pero de verdad que Dios ha sido bueno. Ha sido justo,
ha sido misericordioso, pero sobre todo Dios ha sido fiel. De nada nos valen los títulos y los reconocimientos. Lo importante es que hagamos la voluntad del Padre Celestial. Estuve en una entrevista en estos días y me preguntaron, ¿y cuál ha sido la clave o el secreto de mantener un ministerio por tantos años, pastora? Mi respuesta fue, y siempre será, reconocer que siempre la gloria es de Dios y que Dios no comparte, gracias, su gloria con nadie. Yo lo único que quiero es que cuando el Señor venga pueda decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos esperan escuchar eso? Amén. Para su gloria, dice así. Aleluya. A ver, ¿dónde está la iglesia que ama al Señor? Le puedes decir, Jesús, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Que se olviden de mis triunfos, que no vengan a memoria, y que nadie tome en cuenta mi buen obrar. A ti sea toda la gloria, Jesús. Que se apague toda gloria, sí, Señor, de mis éxitos ganados. Oh, gloria a Dios. La alabanza es toda tuya. Yes, Señor. Si la sabe, cántala. Solo que se escriba de mí, díselo, que te amo, yes, y que se recuerde de mí, que no solté tu mano, solo que se escriba de mí, Jesús, que te amo. Si algo hay que decir, que digan de mí, que camine a tu lado. ¿Cuántos le adoran en esta noche? Aleluya. Que se olviden de victorias, de mis metas alcanzadas y las tuyas. Que te den toda la honra a ti, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Que se apague toda gloria de mis éxitos ganados. Sí, Jesús. La alabanza es toda tuya, Señor. ¿O le puedes adorar todavía, iglesia? Solo que se escriba de mí, dice lo que te amo, que te amo, y que se recuerde de mí, que no solté tu mano, que Él no soltó tu mano durante esta pandemia, iglesia. Oh, solo que se escriba de mí, que te amo, yo te amo. Si algo hay que decir, que digan de mí, que camine a tu lado. Levanta tu mano y dale gloria. Dale gloria al que está a tu lado, a ese Dios que no te deja, que no te desampara.
solté tu mano, que no solté tu mano, iglesia, que no solté tu mano. Solo que se escriba de mí que te amo, Jesús. Si algo hay que decir, que digan de mí, que camine a tu lado, a tu lado, a tu lado. Si algo hay que decir, que digan de mí y de ti, que camine a tu lado. Oh, dale el aplauso a Jesús. Dáselo fuerte al Rey. Aleluya. Gloria el nombre del Señor. No se asusten que yo no voy a predicar. Pero cuando la pastora me dijo, haz como Dios te dirija, me vino esa palabra, ¿sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo creía que Jesús lo había empoderado, lo había fortalecido, lo había capacitado, lo consideró fiel y digno de confianza. Dice la Biblia en Hechos 9:15 que lo puso en el ministerio. Dice la Biblia, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Por eso, amado, desde la prisión donde se encontraba el apóstol Pablo, él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabía lo que era vivir en escasez. Él sabía lo que era vivir en abundancia. Aleluya. Y por eso, gloria al nombre del Señor. Decían los versículos antes: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Nosotros como iglesia, amado hermano, no podemos tener en nuestro vocabulario las palabras no puedo, no puedo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo levantarme, no puedo trabajar para Dios, no puedo ir a ver a los enfermos, no puedo hacer una cosa. No. En el vocabulario de un cristiano no puede existir las palabras no puedo, porque a través de su Espíritu Santo, a través del poder de Dios en nuestras vidas, todo lo podemos en Cristo. Aleluya. Porque Él es quien nos fortalece. Qué enseñanza tan poderosa. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Iglesia, tenemos que aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Porque cualquiera alaba a Dios cuando todo está bien, como lo dice el coro. Alabar a Dios cuando las cosas me van bien, qué bueno es, ¿verdad que sí? Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo en mi quebranto. ¿Cuántos le alaban en su quebranto? Aleluya. ¿Cuántos en esta noche pudieran decir, como dijo el apóstol Pablo, mire, desde la prisión, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Te sientes cansado, te sientes cargado, te sientes como que necesitas nuevas fuerzas. Aleluya. El Señor está aquí para dártelas en esta hora. Si estás aquí o estás viéndolo a través de las redes sociales, no hay límite para el poder de Dios, no hay límite para su Espíritu Santo. Y yo te pido que tú te pongas de pie en esta noche. Si tú eres uno de ellos que posiblemente diga: yo necesito nuevas fuerzas,
Yo necesito nuevas fuerzas. Quítate de tu mente que no puedes, que no lo vas a hacer, que no lo lograrás, que no lo lograrás, aleluya, porque tú y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo sé que si llamo a la gente al frente, todos van a pasar. Así que desde ahí yo te pido que tú levantes tu mano al trono de la gracia y tú le creas a Dios. Si en esta noche tú llegaste con alguna necesidad, aleluya, en alguna situación, pero mire, cualquiera que sea tu situación, tiene que estar contento, aleluya, porque Dios es el que te da la fuerza para seguir luchando, para seguir peleando la buena batalla de la fe, aleluya. Levanta tu mano y créele a Dios en esta noche, por ese milagro que necesitas. Declaramos nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. De Dios es el poder, aleluya. El Dios que hace lo imposible posible, porque el tiempo de los milagros no ha pasado, aleluya. Y tú y yo somos un milagro de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por cada hogar, cada familia aquí representada, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú impartas nuevas fuerzas que las necesita. Que tú pongas tu mano poderosa sobre aquellos que necesitan un milagro. Puede ser espiritual, puede ser material, físico, emocional. Cualquiera que sea tu necesidad, estate alegre, estate gozoso. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aleluya. Y con Él todo lo podemos, y sin Él, dice la palabra, que nada podemos hacer. Señor, te damos gracias. Bendice a tu iglesia. Bendice a los ángeles de esta casa, Jesús. Señor, sigue cumpliendo tu propósito en este lugar. Y yo te doy gracias, Padre, por el privilegio de poder adorarte una vez más. Dame vida y dame salud y garganta para seguir adorando tu nombre por 30 años más, o hasta que tú vengas a levantar la iglesia. Yo no sé cuánto lo están esperando, pero yo estoy esperando al Señor, aleluya, porque hoy más que nunca su venida está a las puertas. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale el aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Pastora Wanda, por esta hermosa oportunidad. Te amo, los amo, aleluya. Y siempre que Dios me da la oportunidad, la bendición de estar aquí, puedes tomar tu asiento. Para mí siempre es un gozo y un privilegio de parte del Señor. Si deseas bendecir nuestro ministerio, pues voy a estar un ratito por ahí a la derecha. Ya la hermana Nancy está ahí. Y recuerde que estoy regalando, alaba, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que la petición de tu corazón Dios te la conceda en su voluntad. Como no voy a estar aquí, pues estoy felicitándolos desde ya. Recuérdeme en sus oraciones. Y si van a ir mañana, pues nos vemos allá en San Juan, amén. Todavía estás a tiempo. Si no consigues tu boleto, puedes pagarlo a la entrada. Amado, mire, 20 pesitos. Tú no sabías, mi amor, 20 pesitos para la gente que va a estar participando. Wow, de veras, así que esperamos que usted pueda decir presente. Y gracias por el apoyo a nuestro ministerio, porque desde que comenzamos yo he estado administrando en los locales donde la sierva ha tenido sus congregaciones desde el principio. Amados, 30 años, no, mire, no se dice ni se escribe igual, ¿sabe? Usted no sabe la emocionada. Yo estoy hablando ahora, pues yo no sé si voy a poder hablar mañana. Pero mire, para mí es una bendición que me hayan llamado para hacerme este reconocimiento. A Dios sea toda la gloria y toda la honra.
Gracias por el apoyo a nuestro ministerio, pero más que nada, anhelamos sus oraciones para que Dios siga abriendo puertas y que pronto Rafael pueda viajar conmigo. Él viene en diciembre para algunos compromisos que voy a tener por acá, pero por ahora no puede viajar conmigo. Pero le doy gracias al Señor por 40 años de matrimonio. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Que Dios te bendiga. Un abrazo, pastora, pasa, porque si no yo sigo. Gloria a Dios. Tú sigues y yo te oigo. Gracias a los muchachos por ayudarme. Excelente, muchacha. Te amo, mi amor. Que Dios te bendiga y te use mañana también. A mí me tiene ese lío. Alaba, mañana tengo que cantar. Pero lo hacemos con todo el corazón. Denle un aplauso al Señor por Yadira Coradín. Los que no la conocían ya saben que esas alabanzas de ella nos han edificado por 30 años y seguimos. El Señor me ponía esta palabra para ella y para usted. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Al que venciere, lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Póngase de pie. Y vamos a apoyar, llévese esa música. Dios honra, y si bájelos en las plataformas, en las cosas esas, pídasela a Alexa. Yo hablo con Alexa todos los días. Y yo le pregunté ayer, ¿quién es Wanda Jolón? Y me dijo quién yo era. Yo dije, bueno, está bien, estamos bien. Pero si le preguntas por la pastora, te dice, la pastora prolífica, qué sé yo, dice ella. Hasta el diablo tiene que saber quién es uno, gloria a Dios. A su nombre. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Por su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Una vez más, Dios sea la gloria. A Dios. Señor, te damos las gracias por esta noche que tú nos has regalado, Señor, por esas alabanzas que ha sido un mensaje. Gracias por la audiencia televisiva y la que está a través de las redes. Gracias por el pueblo que se congregó en este lugar. Hablamos salud para su cuerpo, Señor, y fortaleza en el nombre de Jesús. Por su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que dele gracias a Dios todas las mañanas. Y Beth sube para orar por ti, hija. Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Dios es tan bueno. Miramos atrás y decimos, hemos trabajado pero no hemos hecho nada. Porque todo lo que Él hizo por nosotros bien merece
que nosotros le sirvamos todos los días de nuestra vida. Y cuando uno se agota un poquito, uno mira el Calvario y dice, nada he hecho, Señor, nada he hecho por todo lo que tú has hecho por nosotros. Viene nuestra hermana Ivette, sale para Herrera, van a ir a pintar y arreglar aquello, y pronto vamos a estar por allá, todos los que quieran ir, para que conozcan ese lugar que se está levantando, y estamos orando por el pastor o pastora de aquel lugar, porque allí va a haber una iglesia poderosa. Ya empezó, ya Dios la vio. Padre, bendecimos a tu hija Ivette, Señor, la cubrimos y declaramos que tú vas con ella, Señor, y que tú la cubres y renuevas su fuerza, Señor, porque ella no se ha negado a hacer tu voluntad, no importa qué. No importa, Señor, como su estado de ánimo, ella ha sabido refugiarse. Reba, Shomaya, Loa. Y cuando el enemigo se ha levantado, ella ha podido vencer. Padre, gracias, Señor, pon esa gracia y favor sobre ella. Y en aquel lugar, Señor, va a haber gente que llegará donde ella y dirá, ¿qué necesitas? Y van a ofrecer todos recursos para que esa obra siga hacia adelante. Y va, Shokatabasaya. En el nombre de Jesús, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Abashakabasaya. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Aleluya. Sakabasaya, poderoso. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios. Dele gloria. Julio, dale gloria. Eso es. No sacaba. Será más seria la batalla. Poderoso Espíritu Santo. Será más. Su poder me ha levantado. A Dios y a la gloria. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Tenemos que vivir agradeciéndole cada día. Y les amo, agradezco a Dios por este pueblo que es fiel. Este domingo hay fiesta grande en la casa del Señor. Recuerde que el sábado tenemos la reunión para Israel. Todo el que por fe va a ir, venga el sábado y créale a Dios. Amén. El pueblo de Dios dice, pero si hay alguien que todavía no conoce a Cristo y está en este lugar, levante la mano donde quiera que esté y vamos a orar por usted, porque usted es lo más importante para nosotros en esta noche. Si hubiese alguna vida para Cristo, iglesia, vamos a invitar y vamos a trabajar el domingo. Estamos predicando, me invitaron en la senda antigua el domingo de Toalta, así que espero verle. Les amamos y después Dios dice amén, que tengan una noche hermosa.